ordinari i comencem amb els punts de l'ordre del dia mentre el secretari ja tenim a Cèlia també així. Però salvo que tienes que parlar molt, no estàs escoltant quan no falta res. Molt bé. No, igual. No passa res. Tu si vols alguna cosa, dius alguna cosa per irregles. Vale. Vale, el primer punt de l'ordre del dia és l'aprovació de l'acta de la sessió anterior. Alguna qüestió a l'acta? Se sent mal això? Vale. Lo que... Poner pues el teléfono y los altavoces. Lo irá mejor y mejor. Natalia, ¿qué es esto? ¿Está abajo? Son dos posiciones diferentes, te puedo decir las dos. Pues un punto, vale, el primer punto y luego hacemos el segundo, no pasa nada. Vale. Bueno, pues en el primer caso, buenas noches. En el primer punto, esta modificación de presupuesto se realiza con la disminución de la partida de los presupuestos participativos, algo que nos preocupa y que no estamos de acuerdo porque es una partida que consideramos importante y que hemos venido reivindicando su incremento año tras año. Lamentamos que no se hayan podido buscar nuevas fórmulas para la participación y para que se pueda completar la ejecución de ese presupuesto. Igualmente entendemos que la situación actual pues, quizás no la ha podido permitir en su totalidad y se ha aprovechado en este caso para realizar una adecuación que también consideramos que es necesaria. Valoramos positivamente la remodelación y la adecuación de la sala muscular del sótano del polideportivo. Me consta que los clubes también lo ven así y creo que era necesario dotar a los deportistas de nuestro municipio con un espacio adecuado y con unas máquinas de musculación que les permita pues, mejorar su actividad y la recuperación de nuestros deportistas. Muy bien, muchas gracias. ¿Algún grupo quiere intervenir? Más, y quién del equipo de gobierno, no sé quién ha llevado este punto en la anterior comisión, si Deportes o Hacienda. Es que no te veo, Bartolomé, ya te iba. No de irte nada, aquí no se va nadie. Me da igual, que te... No, si quieres explicarlo tú, que eres de deporte, lo explico yo. Lo explico yo, ¿vale? Pensaba que habéis hablado en la anterior. No, lo que pasa es que la intervención
del portavoz de Podemos no ha sido en ese sentido. Entonces es una novedad que se plantee cuando se supone que en la comisión hemos estado explicando el objeto de esta modificación de crédito, que no es ni más ni menos el cumplimiento del resultado de los presupuestos participativos. Es decir, darle forma a la expresión de la voluntad ciudadana en un proceso participativo que ustedes normalmente suelen reivindicar y que en cualquier caso en alguna ocasión plantean profundizar en esos procesos participativos que podemos estar de acuerdo o no, pero esto es ni más ni menos cumplir, darle forma presupuestaria a la voluntad de la ciudadanía que participó en esos procesos participativos, ni más ni menos. Yo creo que quizás le hubiéramos preguntado en la comisión anterior en la comisión se hubiera aclarado, porque efectivamente se trata de eso, de cumplir con los presupuestos participativos, y es una cuestión absolutamente técnica. Sí, Daniel. Sí, bueno, de hecho en la comisión me has tenido, pero el voto era favorable, de decir que hablamos positivamente la ejecución de ese presupuesto. Lo que quería decir era que nosotros, como hemos hecho evidentemente año tras año, queremos que ese presupuesto sea mayor. Y además, pues consideramos que se podía haber hecho, bueno, que dada la pandemia, que se pueden buscar nuevas fórmulas también de participación que creemos que no se han realizado. Buen intento, Buen intento, pero exactamente lo que se había dicho era que estábamos quitando dinero de los presupuestos participativos, cuando no es así. Lo que estamos haciendo es lo que nos dicen los servicios de intervención, y es que cuando se pone esa partida genérica, se pone genérica y luego hay que ponerle nombre y apellidos, que es lo que estamos haciendo aquí, no estamos quitando ningún dinero. ¿Vale? Es así, ¿no, Bartolomé? Sí, totalmente. Pero vamos, ha estado bien el intento de la cuestión. ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Entiendo? Vale. El siguiente punto, por unanimidad se aprueba. El siguiente es la aprobación del expediente de modificación de crédito, el número 5. Bueno, se modifica mediante los siguientes aumentos: suplemento de crédito, deuda pública de intereses, 10.000 euros, vías públicas, mejora vías de servicio, 18.500 euros, deportes, edificios y otras construcciones, 3.946. A ver, es una modificación. Vale. Por la voz que tengo. Se trata de una modificación de crédito que se nutre mediante suplementos de crédito, ¿vale? Se destina a deuda pública de intereses 10.000 euros, vías públicas, mejora vía de servicio 18.500 euros, deportes, edificios y otras construcciones 3.946 euros y turismo, rehabilitación de edificio 23.273,04. Total 55.719,56. Esos son suplementos de crédito. Y luego estarían los créditos extraordinarios, vías públicas, reparación de camino, 13.085,81. Se financia a través de remanentes de tesorería. El total que son 68.805,37. ¿Intervención? ¿Podemos, señor Jaén? Sí, bueno, en este caso la modificación propuesta es un suplemento de crédito y créditos extraordinarios a cargo de remanente de tesorería, y en este caso son para pagar intereses de la deuda pública, mejoras de las vías públicas y otros edificios públicos. En este caso, como venimos haciendo de manera habitual con las modificaciones de presupuesto a cargo de remanente, salvo excepciones, nos vamos a abstener. Gracias, Bartolomé. No, ya lo hemos explicado también en la comisión, son prácticamente ajustes de inversión en algunos caminos rurales que ya hemos explicado al señor Soler, el camino rural que preguntaba en la comisión, y los otros son liquidaciones de obras en la vía de servicios o sobre el grueso fundamental. Una modificación de crédito muy de ajuste. Entiendo que el resto de grupos está a favor. Vale, pues me parece que es que se abstenía, ¿verdad? Daniel, con la abstención de Podemos.
Se aprueba el siguiente punto. El punt número 5 és la modificació del pla estratègic de subvencions. Sí, este punto es una modificación del plan estratégico de subvenciones por un importe de 3.236 euros. No obstante, se realiza, creo, a través de, como por aquí, puede ser realizado a través de vinculación jurídica. No puede ser. Ah, verdad, sí, no, perdón. Entonces, no sé. Dice, luego dice, dado que no modifica el plan estratégico de subvenciones aprobado junto al presupuesto por el Pleno, será este órgano que va a pronunciarse sobre la necesidad de su variación. Pero es la variación lo que el Pleno. En virtud de lo que del artículo tanto. Estamos un poco... Estáis atacándome. Exactamente. Nos hace falta vacaciones a todos. Seguimos, secretario. Ya. Vale. Vale, pues intervenciones. Daniel, por orden, si me lo pedís. Daniel. Bueno, desde Podemos, al igual que hicimos en el pasado pleno de diciembre, nos abstendremos en este punto de manera solidaria. Consideramos que son necesarias las subvenciones en sus diferentes ámbitos, tanto asociativos, deportivos, culturales y de empleo, y es muy correcto que se realice un ajuste, dada la situación actual y los convenios por los que se conceden las mismas. Pero bueno, este plan estratégico que se ha elaborado en exclusividad por parte del equipo de gobierno y no recoge todas las sensibilidades de este pleno. Es cierto que parte de ese dinero se ha destinado, y con nuestro voto favorable, a la recuperación por la pandemia, y por tanto, pues al igual que el punto anterior, pese a considerar necesarias las subvenciones en diferentes ámbitos, vamos a abstenernos de manera solidaria. Gracias, Daniel. Vale, pues señor Soler, Javier, de Ciudadanos. Sí, bona nit. Ja ho han comentat en la comissió, però sí que li agrairia de nou que el senyor Nofuentes ens tornara a explicar lo del tema de l'import relacionat amb el que és la partida dels autònoms per lo que és el local comercial, perquè en principi eren 7.500 i després bueno, pues, ha passat a 150.000 i ja després pues, d'alguna manera pues, ja ens aclarit que no són en si, sinó que ve del encàrrec de la tesoreria del 2019 i li agrairia al senyor Nofuentes de que ens comentara el tema més àmpliament. Gràcies. Vale, Compromís, Rosa. Hola, buenas noches. Yo por partes, estamos aprobando ahora un plan estratégico, un plan de subvenciones adaptado a la realidad que nos acontece. Entonces, sí que incidiría en los ajustes que hay dentro del plan estratégico, a los que creo que hay que mencionar. Se mantienen, en el plan de subvenciones se mantienen subvenciones relacionadas con vivienda, con servicios sociales, con la formación de becas, con el empleo y subvenciones relacionadas con el comercio. Y se reducen actividades en consumo, en cultura, en deportes, en educación, en fiestas, en igualdad, en infancia, en juventud, en medio ambiente, en participación, en paz y solidaridad y en personas mayores. Entendemos que este plan de subvenciones, primero, es un ajuste que se hace donde se bajan subvenciones y se incrementan otras. Es decir, la partida de autónomos, estamos incorporando la partida de 150.000 euros de autónomos que ha comentado Sam, la hemos incorporado en el plan estratégico. Eso quiere decir que si al final sumas todas las partidas del plan estratégico de subvenciones que tienen las entidades, al final estamos casi igual y reduces de subvenciones y las das a otras. Cuando esa ayuda de 150.000 euros entendemos que estaba dentro del plan de reactivación de la situación del COVID, que era adicional a este plan. Entonces, sí que ha comentado Bartolomé que es una subvención y por eso tiene que estar dentro del plan de subvenciones. Pero yo entiendo
que si debe estar dentro del plan de subvenciones debería estar incrementado en 150.000 esa partida, pero no reduciendo el resto de partidas de otras asociaciones. Es decir, el tema de Paz y Solidaridad. Paz y Solidaridad, de lo que el 0,7 estaba en la partida de 120.000 del sumatorio total, del montante total para el 2019, y ahora están 75.000. Estamos reduciendo partida de 0,7. Eso entendemos que no debería ser. ¿Por qué tenemos que reducir subvenciones cuando son necesarias? Otro caso, por ejemplo, sería el tema de la FEDAM. La FEDAM también estamos reduciendo en torno a 10.000 euros. Entonces, sí que esto ya se comentó en la comisión, en esta no, en la anterior, y ya lo dijimos, y sí que me comentasteis, y está en el acta también, que no era una reducción, que era un ajuste y que luego, si las entidades solicitaban, se concederían en cualquier caso los proyectos que solicitaran. Pero desde Compromís entendemos que no hay que hacerlo así, es decir, si hay un plan estratégico para hacer actividades y hay una realidad, yo creo que todo es adaptable y primero hay que ver esas necesidades. Y de aquí entendemos pues que es que al final no entendemos muy bien este reajuste. Entonces, yo creo que hay que valorarlo mejor. Sí que es cierto que también nos comentasteis que las entidades estaban a favor, pero entendemos que independientemente es normal que las entidades estén a favor, porque al final es como, sinceramente es como nos apretamos todos el cinturón, pero sí que este municipio tiene un presupuesto que también tiene superávit. Entonces, ¿qué partidas aparte de la del plan estratégico se están reduciendo? ¿Hay más partidas que estén poniéndose encima de la mesa? Porque aquí en el Pleno y en las comisiones solo hemos conocido la de las subvenciones a asociaciones. Entonces, ¿qué otras partidas del presupuesto del 2020 se van a reducir? ¿Hay algunas? Pero sí que nos gustaría también saberlo, porque entendemos que este ayuntamiento, es que estamos hablando de que también tenemos un superávit. ¿Y en qué lo vamos a destinar? Al final la sensación que damos es que nos tenemos que apretar el cinturón cuando en principio las necesidades de participación son fundamentales. Entonces, yo creo que aquí es lo mismo que os comenté, no entendemos este ajuste y por eso votaremos en contra. Gracias. Bueno, yo no sé si lo habéis entendido, a mí me cuesta un poco, pero bueno, me cuesta un poco entenderlo, la intervención. Miguel, para terminar, luego supongo que tendremos oportunidad de aclarar algunas de las cosas que ha dicho Rosa. Bona nit a tots. Des del nostre grup municipal, evidentment, ja ho vam comentar antes en la comissió, ens han aclarit algun dubte que teníem i anem a votar a favor perquè entenguem que les associacions com qualquiera, pues, tot el que li donen és molt bé, però evidentment si no se van executar els gastos que ells tenen previst en tot el que presenta l'Ajuntament, pues evidentment hi ha que reorganitzar-lo i portar-lo, com se va parlar en el primer pleno que tinguem en quant de la pandèmia, a les necessitats en aquest moment de l'Ajuntament tinguera. Per tant, per la nostra part, no res més que dir i anem a apoyar. Gracias, Bartolomé. Si puedes aclarar un poco, que la verdad es que estas cosas a lo mejor, no sé si lo habéis hablado en la comisión anterior, que a lo mejor si se preguntan en las comisiones, venimos con la cosa más estudiada y más clara, pero bueno, vamos a intentar aclararlo. Lo primero es agradecer a las entidades de este municipio, esto sería lo primero que tendremos que hacer, de ese gesto y esfuerzo que han hecho a la hora de tomar en muchos casos la iniciativa de decir, nosotros entendemos que hay que poner un dinero que está muy bien empleado en situaciones de normalidad a las prioridades que se establezcan por parte de este pleno. En segundo lugar, también hay que decir que hay objetivos en las subvenciones que reciben cada entidad que no van a poder cumplirse, pero ya no solo porque no tengan voluntad, que la tendrían, sino porque es materialmente imposible cumplir con ese convenio y por tanto ya no tiene sentido mantener la financiación. Pero insisto, sobre todo, parte de las iniciativas de las propias entidades. Eso hay que ir ajustándolo en el plan estratégico
de subvenciones, que nada tiene que ver de lo que se reduzca de ahí con aquello que acordamos nosotros, que era un objetivo prioritario, que era respaldar a los autónomos, que la fórmula de ayudar a los autónomos que se ha encontrado desde el punto de vista administrativo ha sido a través de subvención directa y que tiene que aparecer en este plan estratégico, pero podría haberse encontrado otra fórmula que hubiese sido tal vez, pues imagínense que le damos la subvención a la asociación de comerciantes y que ellos hiciesen el trámite de dar la concesión a cada uno, no hubiese tal vez tenido que venir por aquí, o sí. Quiero decir que no es ni más ni menos que un mero trámite administrativo el poner en esta partida los 150.000 euros y, lógicamente, dar respuesta al compromiso que aquí adoptamos en un pleno, en el que todos los que estamos aquí lo hicimos. Hombre, me resulta un poco sorprendente, señora Rosa, que plantee como que esas pequeñas cosas. Mire, llevamos 3 modificaciones de crédito, una, creo que fue el 16 o 17 de marzo, donde ya planteábamos acciones que iban dirigidas al impacto que podía tener el COVID sobre nuestro municipio, de en torno a los 2 millones de euros. Posteriormente hemos hecho otras, en muchos de los casos hemos coincidido en los objetivos, en otros no tanto. Hemos puesto todo el remanente a disposición del esfuerzo de las necesidades que nuestro municipio podía tener, con especial énfasis, lógicamente, a todo lo que son los temas sociales y a todo lo que son los comerciantes y autónomos. Por tanto, en ese sentido, nada que decir. ¿Hay que hacer más? Claro. Lo que pasa es que el día a día no para. Mira, hay áreas como fiestas y otras muchas que estamos trabajando para ver qué otros programas que están en marcha no son tan prioritarios o pueden ser prescindibles para reorientarlos y que estaban en el presupuesto del 2020. Por supuesto, escucharos su intervención pareciera que la reducción de algunas de las subvenciones, que incluso, insisto, en algunos casos vienen de mano de las asociaciones, es una reducción en la apuesta por los programas, nada más lejos de la realidad. Estamos hablando de ejecución de programas que ejecutan las asociaciones y que tienen imposibilidad material para hacerlo. Y es verdad, todavía faltan partidas por revisar y todavía faltan áreas por hacer tareas de hasta dónde podemos reducir. Mire, yo le digo una fiesta, todavía estamos revisando más todavía, pero insisto, hay más partidas que vendrán probablemente en otras modificaciones de crédito, partidas que no necesariamente afectarán al plan estratégico de subvenciones y otras que sí que pueden afectar al plan estratégico de subvenciones. ¿Y tendremos que venir de nuevo a hacer una modificación del plan estratégico de subvenciones? Probablemente. ¿Pero por qué se hace este paso? Porque si no hacemos este paso, las asociaciones no podrían continuar firmando convenios y empezando a recibir la subvención de aquellas actividades que sí se pueden llevar adelante. Porque estamos pendientes de ajustar las cifras concretas al respecto. ¿Segunda intervención de alguien? Sí, señora. Yo solamente creo que hay ciertas prioridades y hemos empezado a priorizar en un plan de subvenciones a las asociaciones y hay más ajustes en el presupuesto y hay más partidas que antes de reducir a las asociaciones habría que mirar también. Entonces, creo que eso es importante y sobre todo también dentro de mirar en el marco general del plan de subvenciones el 0,7 del ayuntamiento. Eso debe ser también prioritario hoy por hoy y hay un porcentaje importante también que desaparece, está a cero. Entonces, creo que hay que revisar también cómo se ha hecho el plan de subvenciones. ¿Quieres poder intervenir? Voy a aclarar yo un par de cosas porque me sabe mal que se hable del 0,7 de este ayuntamiento cuando hemos sido el ayuntamiento, creo que de toda la Comunidad Valenciana, y creo que me quedo corta, que en los años de crisis ha mantenido ese 0,7% y me encantaría que viéramos algunos otros ayuntamientos gobernados por otros grupos políticos, por todos los grupos políticos que nos encontramos aquí. Pero me sabe mal que a veces hablemos sin haber preguntado, porque si se hubiera preguntado donde hay que preguntar, le hubiéramos dicho que lo que se ha quitado el 0,7 es porque son programas que no se pueden ejecutar, porque no se van a poder ejecutar, porque por el problema del COVID no encontramos entidad que ejecute esos programas como el de Salcaja, que no encontramos una entidad que se atreva a ejecutar esos programas. Pero lo que sería una irresponsabilidad
por este ayuntamiento se ha inmovilizado un dinero que podemos necesitar para otras cuestiones, que los vamos a necesitar desgraciadamente para otras cuestiones, tener un dinero ahí para que nos quede bonito decir que no tocamos el 0,7%. Me parecería de una muy mala gestión, incluso no lo voy a calificar de qué manera me parecería, ¿no? Cierta hipocresía, es dejar de ser para que parezca, cuando sabemos fehacientemente porque la entidad no ha solicitado ejecutar ese programa y no encontramos nadie alternativo que lo pueda hacer, y estamos hablando que estamos en el mes de julio, no parece que vaya a ser así. Y por otro lado, en el tema de la FEDAM, han cambiado las condiciones, no va a haber coordinación horaria, no necesitan todo el dinero que suplementaba el ayuntamiento y por eso se rebaja, y porque además está repartido en una partida de educación que existe 5.000 euros por si acaso hay algún imprevisto. Y además, afortunadamente este año la Consellería de Cultura, y con la ayuda también de este ayuntamiento, ha aumentado las subvenciones al Centro Mestre Molins, con lo cual, lógicamente, esa buena gestión del conservatorio, de la Consellería y también del ayuntamiento, que hemos ido de la mano de ellos para conseguir ese mayor ingreso, se tiene que repercutir en una minoración, lógicamente, de la subvención. Este ayuntamiento, y siempre lo ha hecho así, lo va a seguir haciendo, ha apoyado siempre a todas las entidades, lo sabéis, ciudadanas, participativas, festivas de todo tipo, pero también tenemos que ser conscientes de que son impuestos de los ciudadanos y que se tienen que gastar con fundamento y con racionalidad, y dando cuentas a la ciudadanía de por qué no lo podemos hacer, y creo que le estamos justificando el por qué hemos hecho estas cosas. En cualquier caso, de verdad me gustaría que a lo mejor, si eso se pregunta en las comisiones o antes de venir al pleno, pues se puede dar más información, mejor información, y se puede seguir discrepando, no hay ningún problema, pero a lo mejor con más conocimiento de causa, ¿vale? Pasamos, si les parece, a votación este punto. Entiendo que todos los grupos votan a favor, salvo Compromís. Me ha parecido entender eso por el debate. Y abstención de Podemos. Muy bien. El següent punt és... Celia, estàs ahí, no? Vale, sí. El següent punt, molt bé, Celia, que la veo allà, és donar compte de l'informe anual d'intervenció de conformitat amb l'article 37 del Real Decreto, que no cal que llisca, que és el que habitualment portem als plenaris per a que se conegui. ¿Alguna cuestión? Yo creo que se dan cuenta. Vale, y saben ustedes que si os parece y si estamos de acuerdo, introduirem un nou punt en el orden del día, que sería una propuesta de la alcaldía al ple sobre el reconocimiento al personal municipal dels serveis essencials durante el estado de alarma, en el sentido de durante el temps del confinament. La Hugo y Martínez, porque estaba en la carpeta, que ara que no estava en el orden del dia, i proposem, després d'una fundamentació, per no fer vellat, proposaríem reconèixer, està en castellà, sí. Reconocer y agradecer públicamente el esfuerzo del personal municipal que ha seguido prestando servicios durante el estado de alarma, como es Policía Local, Servicio de Ayuda a Domicilio, personal de brigadas, servicios sociales y atención a colectivos, Departamento de ETIC y trabajadores y trabajadoras de la empresa pública FESCUAR, así como a todas las empleadas y empleados públicos que han realizado un esfuerzo de adaptación de sus dinámicas laborales para poder atender las demandas de la población, contribuyendo así al bienestar general de los vecinos y vecinas de Cuart de Poblet. Entre nosotros y nosotras permanece el duelo por las personas que han fallecido, así como el acompañamiento a los enfermos y enfermas que siguen intentando recuperarse de las secuelas de esta terrible enfermedad, pero las muestras de solidaridad de la ciudadanía, el compromiso público y la profesionalidad del personal municipal abren una ventana de optimismo que es preciso reconocer. Entiendo que estaríamos, aunque ya hicimos referencia por parte de los grupos en el anterior pleno, y se hizo un reconocimiento, creo que es de justicia que lo hagamos para que conste de una manera formal el agradecimiento a todos los funcionarios municipales. Por unanimidad, entiendo, ¿verdad? Muy bien, pues si no hay más asuntos que tratar, se levanta la sesión y con los portavoces sí que quiero dar un minuto solo, antes de decir. Buenas noches a todos.